Bueno, ahora teniendo en cuenta que la hipertensión es una condición crónica que afecta la vida cotidiana de las personas, incluyendo su dieta, la forma en la que comen y generando en ellos crisis de estrés por no saber estos resultados, vamos a seguir con la aplicación de las herramientas que decidimos para nuestros pacientes. Estas son Entrevista, Journey Map y Shadowing, que está en proceso. Ahora bien, el primer perfil es Gustavo. Es un hombre de 56 años que cuando fue diagnosticado era asintomático. E incluso se creía que tenía hipertensión de bata blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que llegaba al consultorio presentaba síntomas y signos de hipertensión, más después de esperar unos minutos y volver a tomar la atención, esta se veía normal. Él tiene una rutina en la que no duerme bien, desayuna a deshoras o no come en todo el día e incluso pues no hace tanto ejercicio como el que debería según su médico. Asimismo, está diagnosticado con hipertensión nivel 1 y está siendo tratado también para otras condiciones como la apnea del sueño y la dislipidemia. Nuestro primer acercamiento fue una entrevista en la que le hicimos una serie de 13 preguntas sobre cómo la hipertensión había llegado a su vida, cómo se sintió cuando generó pues, el diagnóstico, si esto en sí le genera ansiedad o es alguna de sus preocupaciones, e incluso nos dijo que pues no están ellos. Ahora bien, vamos a seguir al Journey Map. Entonces, pues antes del diagnóstico, una de las etapas clave pues fue bien, que ya lo mencioné, que era sintomático, que iba a controles normales y subía la presión más de lo que esperaba, más al rato bajaba y pues él se sentía feliz, se sentía tranquilo porque pues no tenía ninguna condición. Previo a su diagnóstico, él durante un tiempo fue fumador activo, pues se sometió al estrés de largas horas de trabajo y de poca actividad física. Y algunas de las dificultades que él nos contaba era que pues necesitó más exámenes para confirmar el diagnóstico de lo que estaba pasando en su cuerpo y llegar pues a ser diagnosticado con hipertensión. Ahora bien, durante el diagnóstico pues él no se preocupó mucho, ya que pues al ser medicado adecuadamente no es un problema y esto le pareció a él normal y pues le pareció que podía seguir su vida tal cual estaba, más tomando medicamentos. Pues se sintió un tanto preocupado, más esperanzado, pues seguía como a la espera de qué era lo que tocaba hacer después, pues él es un hombre muy proactivo y la dificultad es que no hay mucha información, o pues hay desinformación y no hay tanta educación sobre esta condición, entonces fue complicado. Ahora bien, en el tratamiento, pues él se toma en la mañana la mayoría de las pastillas y al mediodía una pastilla, pero quien decide esto es el médico, como bien lo mencioné anteriormente. Él toma Nevilet, que es un beta bloqueador, Colmive 1010, que es para dislipidemia, Micardis, que es una pastilla pues para el corazón, y Natrilix, que es un diurético. Bueno, es relevante también decir que él tuvo que cambiar su rutina, hacer un cambio definitivo en sus hábitos y empezar a tener una buena alimentación, mejores horas de descanso, menos estrés y pues intentar procurar más actividad física. Por último, ahora en la cotidianidad, él si sale alta, busca una cita con el médico y él es muy consciente de que hay formas y hay normas para tomarse la presión antes de pues, llegar al médico o preocuparse por el resultado del tensiómetro. Y bueno, otra de las complicaciones que nos contó actualmente es que su cardiólogo, con el que iba muy bien el proceso, se retiró y en este momento necesita un nuevo cardiólogo, lo cual es pues complicado. Continúa con los mismos hábitos, sin embargo a veces suele recaer como en malos hábitos de dormir tarde, no descansar lo suficiente y sobre todo con la apnea del sueño, pues esto se ve más aún afectado. Bueno, continuando con el shadowing, acá hay unas imágenes sobre cómo se registra en el CPAP, que es la máquina de la apnea del sueño, la presión y algunos datos sobre el descanso, cuántas apneas hizo en la noche, cada hora incluso, y pues esto se hace un control con un especialista cada 3 meses en los que gradúan la máquina, pues ven y analizan estos resultados para saber qué hacer y continuar con una mejor pues vida
lo que sea posible. Bueno, ahora acá empezando el segundo perfil del paciente que investigamos es Alexander, que también, a diferencia de Gustavo, es un paciente sintomático. La rutina de él es que no duerme bien, pero sí come de manera adecuada, tiene una vida de oficinista larga y hace ejercicio, pero no de forma tan frecuente. Y es una persona que se somete a mucho estrés. Tiene un diagnóstico también de hipertensión de nivel 1, solo que su tratamiento es distinto. Acá pues consume valsartán, una dosis de 80 miligramos con clortalidona de 12.5 miligramos y rosuvastatina de 20 miligramos. Acá también aplicamos la misma herramienta que es la entrevista, que pues le hicimos las mismas preguntas que a Gustavo, donde pues tuvimos varias reacciones, varias emociones al momento de que también fue diagnosticado. Entonces, en este caso, a diferencia de Gustavo, Alexander se lo tomó de una forma como más sorpresiva y preocupante porque Alexander se fue diagnosticado con la hipertensión a una edad muy temprana. Entonces para él fue como una condición de alto riesgo, entonces como volviendo a repetir lo de que es la enfermedad, que es el cual el flujo sanguíneo circula por el cuerpo a alta presión causada por la reducción de las áreas del flujo de las venas. Alexander también está muy preocupado por los temas de deteriorar su salud y quedar expuesto como en cualquier momento a un accidente cardiovascular o un derrame cerebral que puede terminar en muerte o parálisis. Entonces, él principalmente se preocupa o toma sus medicamentos como por la necesidad de estar protegido, que ya esto para él se vuelve algo como diario, regular, que ya se le volvió como un hábito en donde pues principalmente su disciplina es clave. Entonces, también Alexander acá confiesa que ha sido solo por un día donde se ha descuidado del tratamiento, no ha sentido nada y cree que no ha pasado nada por un día, por lo que los efectos, el efecto de los medicamentos anteriores conserva el efecto de la medicina. Entonces también ha mostrado como una mejoría de sus hábitos alimenticios. También, ¿qué es lo más difícil de seguir ese tratamiento? Pues es a lo mejor generar como dependencia al medicamento y el temor de los efectos secundarios por este mismo. Le preocupó también el deterioro de su salud y que se pueda volver algo más crítico, que se deba subir la dosis del medicamento y la exposición a un accidente cardiovascular o no estar en condiciones de poder soportar una cirugía de emergencia. Y las otras acá preguntas fueron como que si le generaba como ansiedad, que el cuerpo da señales, que en este caso manifiesta dolor de cabeza, calentura en las orejas, algo como de tontera, como por decirlo así, como que no está en sus 5 sentidos. Y pues se suele medir esto con un tensiómetro de los que se pone acá en el brazo, donde la presión no suele subir en cantidades exageradas, sino que es un poquito alta. Entonces, la ansiedad es principalmente por todo el estrés. Entonces, la experiencia con las citas, él no ha tenido problemas porque compra su medicamento, cuida su medicina preparada, con lo cual pues no ha tenido malas experiencias. Y pues siente como mucha frustración cuando ve que el estrés afecta, cuando el estrés aún lo afecta sabiendo que está medicado. Entonces como que muchas veces siente que los medicamentos no le ayudan como para esos temas del estrés y todo. Entonces él aprendió cómo interpretar también estas lecturas como los que vimos de Gustavo anteriormente, que también busca cómo relajarse, aplicarse su pastilla y aplicarse distintos remedios, así sean caseras, aspirinas y agua. Si él pudiera cambiar algo, pues nos hablaba que los hábitos alimenticios es algo muy difícil también cambiar como a lo que uno está acostumbrado, también fortalecer la actividad física. Él mencionaba que tenía una actividad física, pero no era muy constante, o sea, de que la tiene, pero tampoco es como tan constante. Entonces, por ese lado, él buscaba como fortalecer aún más eso. Entonces, acá también nos hablaba de yoga, meditación. Y pues hablando ya de la prioridad de su presión frente a otras preocupaciones, es que es importante, pero secundaria en el orden de prioridades a manejar. Si toma los medicamentos, hace actividad física, puede manejarla de manera sencilla. Acá principalmente el problema es el estrés que genera las otras preocupaciones. Si resuelvo los demás problemas, la presión arterial baja. Acá aplicamos el Journey Map, que podemos identificar distintas etapas clave, que acá, a diferencia de Gustavo, se presentan como más estados de preocupación. Entonces, antes del diagnóstico, él ya tenía mucho malestar desde mucho antes. Tenía estos síntomas que hablaba de la calentura de las orejas, el dolor de cabeza, que se sentía un poco tonto, por decirlo así.
También mencionaba parte de la entrevista que también tenía muchos mareos. Lo mismo que fue provocado por las horas de trabajo y la poca actividad física. O sea, antes del diagnóstico él no tenía mucha actividad física, entonces estaba preocupado y él temía mucho por una enfermedad grave que posiblemente podría ser hereditaria. Acá, durante el diagnóstico, se preocupó bastante porque sí tenía síntomas, pero a la vez se calmó porque estaba en un nivel controlado. Acá las acciones que él decidió tomar fue empezar a consultar información con un enfermero para poder medicarse y tratar con la hipertensión. Y acá también igual se sintió muy preocupado y estaba muy desinformado sobre lo de la hipertensión, ya que él mencionaba que le llegó como una temprana edad. Su tratamiento, pues la etapa clave que él vio ya era como qué tratamiento tenía que tomar. Tenía que estar tomando pastillas diarias de valsartán, 80 miligramos, que es también como la misma de la clortalidona de 12.5 miligramos, rosuvastatina de 20 miligramos, que era lo que él tenía que estar consumiendo esas pastillas diariamente. Ahorita mismo las acciones que toma frente a esto es que uno trata de poder controlar el estrés, algo que es muy complicado y que suele recaer porque pues el estrés se da por muchas más cosas. Entonces, sin embargo, está cambiando hábitos, come más sano y empezó a salir a tener un poco más de actividad física. Pasó de no tener nada de actividad física a ya tener, aunque no de forma constante. Entonces acá se siente un poquito más esperanzado porque ya estaba como entendiendo la enfermedad. Y las dificultades que él tuvo fue como acostumbrarse y crear hábitos sanos en pro como de su salud. Acá es lo mismo que le pasó a Gustavo. La cotidianidad durante este proceso del tratamiento de la hipertensión es que se sintió mucho más tranquilo porque ya está familiarizado con esta enfermedad. Además está más asesorado, aunque aún tiene el temor de recaer y poder olvidarse el tratamiento. Él ahora mismo toma acciones que continúa con los mismos hábitos, sin embargo también suele recaer en estos malos hábitos, como no poder dormir las horas necesarias debido al trabajo y someterse a altos niveles de estrés. Ya acá se siente un poco más feliz en cuanto al tratamiento a la hipertensión porque ya sabe cómo tratarla, tiene su propio medidor y acá él ya puede como estar consciente de lo que él tiene y ya sabe cómo controlarlo. Por este lado se siente un poco más feliz y un poco más tranquilo.